Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra excelente institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, también yo quería aprovechar para recordar, no para recordarles, para recomendarles a los amables televidentes de este programa. Hay muchas personas, familias, que tienen problemas, por ejemplo, con un televisor, pueden tener problemas con una nevera, tienen problemas con un aire acondicionado, pueden tener problemas con un inversor, ahora que hay estos apagones, que los inversores vuelven y toman su fuerza y sus plantas, etcétera, etcétera. Hay un centro de servicio que me parece muy interesante, y yo recordarle a los amables televidentes que tienen el mundo del plasma. El mundo del plasma es un negocio de un amigo mío, como es Johnny, una persona muy querida en la sociedad, una persona de buen trato, excelente trato. Y Johnny, yo conocí a Johnny en un, vamos a llamarle así, un micronegocio de servicio para las reparaciones de televisores y todas esas cosas. Pero Johnny es un ciudadano ejemplar, tan trabajador, que ese microempresario hoy ya es un empresario mediano o en avance para ser una empresa más grande todavía. Y Johnny se ha dedicado a brindar servicio de reparaciones, cámaras
usted tiene problemas con los ladrones, con la gente que le quiere robar, y las instalaciones de cámaras, las reparaciones, todas esas cosas, Johnny las trabaja en el mundo del plasma. Eso está aquí en Santo Domingo, en la calle San Francisco de Macorís, número 22, Plaza Don Bosco, sector Don Bosco. 849-289-3622. 809-709-3226. Ahí hay las instalaciones de TV Plasma, inversores de todas las marcas, sistemas de cámaras, intercom, alarmas, automatización CCTV, control de acceso, todos esos servicios importantísimos en las residencias de este tiempo. Johnny sabe trabajar todo eso y se ha hecho de una reputación verdaderamente importante en ese servicio de todos esos equipos tan útiles, tan necesarios en estos tiempos de ahora, donde la seguridad tiene que estar, hay que velar por ella. Pero además, imagínense un hogar que se le dañen los televisores, 1, 2, que puedan. Eso es una tragedia para cualquiera, porque, señores, no se puede vivir sin un televisor y un celular. No se puede vivir, definitivamente que no. Así que les recomiendo ese centro de servicio que está ahí en la calle San Francisco de Macorís, esquina también 27 de febrero, en la misma esquina están ahí las instalaciones de Johnny. Bien, la economía, el Banco Central ha traído informaciones ya definitivas de lo que es el comportamiento de la economía en el trimestre o el cuatrimestre, enero-abril, y el comportamiento durante el mes de abril y la interanual, todas esas mediciones que hace el Banco Central para darnos los datos del comportamiento de la economía. La economía dominicana alcanza un crecimiento promedio de 5.08%, enero-abril del 2022. Un incremento interanual de 4.7%. En el indicador mensual de actividad económica, que es el IMAE, el banco señala aquí los sectores que hicieron su mayor aporte: servicios, manufactura de zona franca, 7.6%, construcción, energía y agua, comercio, hoteles, bares y restaurantes, un 40%. Ese ha sido el soporte, mejor dicho, o no el soporte, no solo el soporte. Ha sido el más, diríamos, el que más se ha distinguido de los sectores productivos del país. El turismo ha dado un salto extraordinario y está a la vista de todo el mundo ahí. No se puede negar. Entonces, otros, transporte y almacenamiento, hizo su aporte también, comunicaciones, servicios financieros, salud, otras actividades de servicio, 11.4%, administración pública, 7.4%. Entonces, esas informaciones que nos brinda el Banco Central son importantes, porque es que esto revela cuál es el comportamiento de la economía dominicana. El banco ha tenido, como lo ha explicado bien claro, ha tenido que aplicar medidas dolorosas con respecto al aumento de la tasa de interés, porque eso es lo que recomiendan los técnicos, todos los bancos centrales del mundo. Y el Banco Central
había bajado las tasas con el tiempo de pandemia y la post-pandemia para tratar de recuperar la economía, el banco bajó 300 puntos a la tasa de préstamo. Es decir, eso estaba en 3.5, 3 o 3.5. Eso bajó 300 puntos. Pero así como bajaron, porque había la necesidad de la reactivación, en el momento que ya esa reactivación va en aumento y se va incrementando, ese dinero que anda en las calles y que fueron más de 225,000 millones de pesos que el banco envió a la calle, léase, no que lo botaron en la calle, sino que lo puso en manos de la gente y de las empresas y las microempresas y todo el mundo para reactivar. Pero hay que recogerlo, y una forma de recogerlo es poniéndole freno al crédito fácil. Se recoge dinero porque ese dinero no sale a la calle, se encarece y entonces se restringe el crédito. Y no hay duda que es el único método que tienen los economistas o los técnicos para bajar el nivel de inflación, que anda en 9.6, es muy alto. Entonces, ese subidón que le han dado de 100 puntos más, ya está en 6.50 de 3, es decir, son 350 puntos. Pero cuando usted ve una economía como la de Argentina, que tienen que aplicarle 900 puntos, o a Brasil, más de 1.000 puntos, a la tasa de préstamo, esas son cosas mayores. Venezuela, etc. Porque es que ahí la inflación son cosas, son números definitivamente arruinan a cualquiera, le arruinan el ánimo a cualquiera, esa es la verdad, le tumban el ánimo. Pero hay que seguir batallando con esas cifras, con esos inconvenientes, porque el mundo está muy descompuesto. Y el banco lo admite en su informe. Sabe que todos los problemas que hay en el mundo, con la crisis que ha habido post pandemia, la crisis de transporte, la crisis de los alimentos, la crisis de los combustibles, agravado por la guerra de Ucrania y Rusia, es decir, hay problemas serísimos en el mundo. Han generado inflación a todos los niveles del mundo, están todo el mundo, las economías todas están infladas, y entonces hay que buscar mecanismos para reducir eso y ver si la estabilidad se nos da. Es penoso. Vamos a hablar del sector agropecuario más luego, porque veo la caída, una caída verdaderamente pronunciada, y eso tiene consecuencias, pero tiene culpabilidades, pero eso lo vamos a tratar más luego, es más, a medida que vayamos desarrollando el programa. Por ahora queríamos enfatizar ese asunto del comportamiento de la economía dominicana. Pero bien, vamos a hablar del agro, porque el sector agropecuario, uno sabe que son muchos los problemas que tiene el presidente de la República, porque muchas veces se asume el poder pensando como que se puede ir a silbar al Palacio Nacional, y que salir mucho y a tener mucho contacto en las calles, eso es una buena forma de gobierno, la cercanía. Nosotros siempre le pusimos objeción a ese tipo de cercanía, es decir, a ese lenguaje, a ese gobierno coloquial, de andar en la calle asumiendo responsabilidades de que las cosas que solicitan y el presidente no puede decir que no, y a todo le tiene que decir que sí, y se va acumulando todo eso, y el gobierno entonces se ve abrumado. Pero los funcionarios hacen lo mismo, porque es una conducta, van haciendo lo mismo. Y todavía peor,
el presidente envió a los ministros, vimos esa última decisión, que fueran los ministros a hacer el gobierno en la calle, más coloquial. Entonces, uno sabe toda esa sumatoria de compromiso, los problemas que le traen. Pero fíjense que no se ha hablado más de eso, ni siquiera se ha comentado a nivel oficial esas visitas de los ministros, lo que indica que difícilmente vuelvan a salir. ¿Por qué? Porque los resultados no son positivos. ¿A qué se pone? A las exigencias típicas de los problemas que nosotros tenemos, que le crean esa tensión a los gobiernos, que es las cosas políticas, partidarias, y la gente que trabajó en la campaña comienzan a exigirle empleo, y fíjense cómo el gobierno todavía 2 años después no ha podido liberarse de esas presiones partidarias. ¿Qué se señaló? Que muchas exigencias fueron de empleo para los compañeros del Partido Revolucionario Moderno. Se ha ido acumulando todo eso. Y el gobierno luce entonces a tientas. Y lo vemos con los planes. Ese mismo plan con la policía y los militares en la calle, todo eso son cosas de impulsos. Planes que salen, como digo, de la noche a la mañana, pero no se han estudiado, no sé, porque se actúa por impulso. Fíjense la cantidad de planes que ha habido en el área de la Policía de Interior o del Ministerio de Gobernación, como le llaman en otros sitios, pero que tiene que ver con la situación imperante en el país con respecto a la seguridad ciudadana y la intranquilidad que ha creado la delincuencia, que se ha explosionado y se ha incrementado de tal forma que ya el gobierno tiene una alta preocupación, y la prueba es ese auxilio que le da con las fuerzas militares a la policía. Ahora, el caso que yo quiero referirme es el del agro, otra vez. Porque nosotros tenemos 20 meses advirtiéndole al presidente que con el equipo que tiene ahí no va a ningún lado. Y lo están probando los números y las evidencias. Y peor, hablando mentiras. O sea, cuando un funcionario comienza a hablar mentiras y le importa decirle la mentira al presidente mismo de la República, lo ponen a hablar mentiras. La cosa es grave, pienso yo, que eso es grave. Y el presidente Abinader o está ofuscado o tiene una incondicionalidad jurada con esos funcionarios y no puede actuar porque tal vez hay un mando superior al presidente de la República. Cosa que sería increíble que haya un mando superior, que el presidente tenga que estar sujeto a ese mando y no pueda tomar una decisión de revisión funcionarial, vamos a llamarle así, en ese sector que anda carente de calidad en la dirección, de gerencia. Pero lo advertimos con tiempo. No es que uno se regodee con esto, pero no deja de ser interesante que uno advirtiera estas cosas con tiempo y que hoy el tiempo nos esté dando la razón. Nosotros siempre señalamos aquí en 20 meses, presidente, usted no tiene equipo agropecuario porque no hay coordinación, no hay planes, no hay planificación de nada. Todo es hablar mentiras. ¿Cuándo lo hemos comprobado más? Con respecto al pollo. Fíjense las mentiras que están estos funcionarios negando una realidad evidente. Y entonces, ¿quién es que sufre? El gobierno está pasando la vergüenza
de que sus informaciones no sean veraces, que son mendaces. Y entonces, ¿cómo se le puede creer a funcionarios que nieguen lo que los propios productores, señores, han dicho? Ayer nosotros nos referíamos al caso de un productor que se llama Juan Lucas Alba, que hoy veo su nombre entonces figurando entre un grupo de productores que son productores amigos del gobierno comprometidos con la autoridad actual, como para compensar el error, tratando óigame, cuando usted trata de corregir un error con otro error, usted está cometiendo una barbaridad. Salen hoy algunos productores diciendo que todo está bien, que no hay problemas. Entre ellos apareció el nombre de Juan Lucas, un hombre que ayer nosotros citamos, que él mismo dijo que había un déficit de 35,000 quintales de pollo por mes. Es decir, 900,000 pollos. Pero es que yo lo confirmé con productores de verdad, que yo confirmé el dato. Es decir, el periódico El Día sirvió una información correcta, pero la autoridad no quiere admitir que no saben manejar la situación, que el gobierno ha estado dando tumbos en el área agropecuaria. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, las autoridades del sector agropecuario se han dedicado a hablar mentiras. Y el gobierno está creyendo esas mentiras. Entonces, ¿cómo es posible que 3 medios de comunicación tan importantes como son el Listín Diario, el Nacional de ahora y el periódico El Día, traigan informaciones veraces, confirmadas por
los productores, los consumidores, los picadores de pollos, los que expenden el pollo en los mercados, etcétera, etcétera. Todos dan fe de que el precio del pollo se ha incrementado a niveles muy altos, que hay un déficit en la producción de pollo, y entonces hoy, en vez de ser humildes, los funcionarios del gobierno, principalmente el secretario de Agricultura, el ministro de Agricultura, salen diciendo que todo eso es mentira. Eso no es verdad. Es decir, desmintiendo a los periódicos, a los 3 periódicos. Porque está bien que una fuente se equivoque y diga algo que no responda a la verdad, tal vez, por mala investigación. Pero 3 periódicos importantes, díganlo, coinciden en todo esto y sale la pretensa autoridad. Porque ¿qué autoridad? La autoridad se desvanece, se le desconoce a una persona que se haga hablar mentira. Oigan con la excusa o la respuesta, mejor dicho, con la que salen esta gente. Agricultura niega alzas y garantiza el abastecimiento. Falso, no va a garantizar nada porque no lo tienen. Dios mío. Luego de reunirse con los productores, Cruz negó que el precio de la carne blanca esté en alza, ya que el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para mitigar los altos costos de las materias primas y cumpliendo con los acuerdos establecidos con los agricultores. Pero son los mismos agricultores. Ayer decía el señor Lucas que no le ha llegado nada del subsidio y que tienen un déficit de 35,000 quintales, es decir, 1 millón de pollos de 4 libras promedio. Entonces, ¿a quién es que uno le va a creer? Eso es lo que dice el ministro. Eso es increíble. Expresó su compromiso con la seguridad alimentaria nacional. Indicó que garantizar la rentabilidad del productor y los buenos precios para el consumidor demuestran que la política agrícola del presidente Abinader se cumple a cabalidad. ¡Falso! Eso no es verdad. Hablándole mentiras al pueblo dominicano. ¿Qué dice Ambiori Cabrera? Que es un hombre serio, Ambiori Cabrera, y yo lo conozco muy bien, Ambiori. Ambiori es el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Pollos de Licey y Moca, APREPRODOMI. Reveló al listín que fruto de la gran demanda de la carne blanca aumentaron la producción y que aún así la escasez persiste. Usted está oyendo, ministrillo, porque eso es un misterio, esto no es un ministerio de Agricultura. Pero ¿y cómo es posible que esas cosas estén pasando en un gobierno de Luis Abinader, un gobierno democrático, y que Luis Abinader es un hombre que comunica? Pero no pongan al presidente a hablar cosas disparatadas, o el gobierno hablando mentiras. Eso es increíble. Dice Ambiori, una persona que yo conozco muy bien. Cabrera añadió que anteriormente se producían entre 15 y 16 millones de unidades de pollo y que eran más que suficientes para abastecer el mercado nacional, pero que con la creciente demanda decidieron elevarla a 18.5 y que aún así hay problemas de abasto. El avicultor refirió que al ver que no daban abasto comenzaron a importar huevos fértiles, pero que ahora no lo están haciendo porque no aparecen en el mercado internacional fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Muy bien, eso es un pollero de verdad. Ahora, ¿qué dije yo ayer aquí? Porque uno tiene que ser serio en esto. Yo dije, eso que dice Ambiori, que se produce en vez de 16, 18 millones de pollos. Y aún faltan, porque hubo un desplazamiento en el consumo. La carne de cerdo se fue al pique, el consumo de carne de cerdo. Todo el mundo sabe que con el problema de la enfermedad y la matanza del cerdo, y el cerdo se elevaron los precios. Entonces la gente se derivó para el pollo. Si usted deriva el consumo al pollo, va a haber una presión sobre la producción de pollo. Bien. Entonces se crea un déficit porque se va allá. Dijimos que las posturas han caído. La postura de la gallina, porque también hay un problema con el calor y esas cosas. Pero más, que el negocio de los grandes, porque ahí está Ambiori que maneja a los pequeños. El grande es que abastece al pequeño de pollo.
Pero el pequeño está desabastecido, está vacío, y ese es el que baja el pollo, porque él es el que tiene acceso a venderle a los pollos a los picadores y a la gente más humilde que le llegue el pollo. Entonces esos pequeños productores están vacíos porque los grandes están produciendo los pollos que ellos mismos pueden incubar. Pero ¿qué yo dije ayer? Después que yo hice mi propia investigación, y eso que este es un programa que yo no tengo este nivel de información, que tengo un reguero de fuente ni nada de eso. ¿Qué yo dije ayer? Los huevos fértiles se estaban importando, por Estados Unidos tiene 32 estados de los 50 que tienen influenza aviar. No se puede traer material de allí avícola porque todo es un peligro. Entonces va a poner la industria local en peligro mayor. Eso mismo lo está diciendo, aunque no lo dijo así Ambiori, pero dice que hay problemas que las importaciones, lo que yo decía ayer, las importaciones de huevos fértiles y de las pollitas no pueden venir de Estados Unidos prácticamente porque hay problemas y los costos se han incrementado. Entonces el pollo está afectado por todos esos factores. Pero ¿y cómo va a venir el ministro a hablarle mentiras al pueblo y al presidente de la República? Entonces, a negar lo que han dicho 3 periódicos como estos que acabamos de mencionar. Eso es una pena. Entonces aparecen algunos productores que le hacen el juego, porque viven como, viven medrando ahí en ese ministerio para conseguir. Uno de ellos, de los que están ahí acompañando, escoltando al ministro, fue de lo que yo mostré aquí, que le dieron el permiso allá en las lomas de San José de las Matas para instalar un basurero. Óigase bien, un basurero para tirar el estiércol y los residuos de sus granjas en San José de las Matas. Que yo no sé cómo aceptan eso allí. Un municipio que tiene una ciudadanía tan exigente, tan empoderada con el medio ambiente, que no aceptan ni siquiera óigame, ni siquiera la placeta. La presa de la placeta no la aceptan y entonces le tiran un basurero para estiércol de pollo y enfermedades allí que nadie sabe las cosas que llevan ahí en esos estiércoles. Y no han dicho nada. Porque este país es así. Entonces aparecen en representación del sector avícola. Participaron una serie de personas ahí. Dice que participaron. El gobierno y la ADA han establecido, la ADA es la Asociación Dominicana de Avicultura, han establecido y cumplido acuerdos para mitigar los altos costos de materia prima y mantener los precios del pollo estables para el pueblo dominicano. Mentira, ustedes son los primeros que viven expoliando y acaparando y frenando. Muchísimos de ellos. Entonces así no se puede hacer un gobierno transparente, ni un gobierno ejemplar. El presidente, nosotros le advertimos todas estas cosas, lo que iba a pasar. Por ejemplo, la falta de planificación. Ese sector está sin planificación, presidente Abinader. Verbigracia, mire el plátano. Usted va hoy a un supermercado y usted tiene que pagar 17 pesos por una unidad de plátano. Claro, es una unidad de plátano buena, porque no le voy a decir que usted vaya a comprar una araña, como dicen, de 5 pesos. Es un plátano que se ve bien, uniforme, un plátano grande, bien desarrollado. 17 pesos la unidad de plátano. ¿Por qué? Porque no se planificó. Yo mostré aquí una finca de plátano derribada con tractores, porque los dueños de la producción lo arruinó el Ministerio de Agricultura, que comenzó a sembrar a lo loco y entonces el plátano se puso a nivel de finca a peso y a 2 pesos. ¿Qué hizo la gente? Estoy perdiendo dinero, pues le pasó tractores, porque sembraron a lo loco. Y se lo advertimos, en el verano usted lo verán, el plátano a 17 y a 18 pesos. Ahí está, vayan a los supermercados. A 17 pesos vale una unidad de plátano. Plátano verde, el maduro es más caro todavía. Entonces, eso es lo que viven hablando vacuencia y hablando y haciéndole crítica.
por criticar. Bien, críticas por criticar. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el Banco Central? ¿Cuánto creció el sector agropecuario, señores? Ridículo. 0.1, 0.2 creció en abril. Pero ¿saben cuánto creció en el semestre, en el cuatrimestre, enero a abril? 1 punto y algo. No recuerdo cuánto fue el punto, pero es una cosa ridícula. 1.5. ¿Ustedes creen que con un nivel de crecimiento de 1.5, de 0.2 en abril y de 1.5 en el cuatrimestre, ¿ustedes creen que ese sector está bien manejado? ¿Por qué pasa eso? Porque por lo mismo que hemos venido diciendo, 20 meses señalando todas esas deficiencias, toda esa impericia, ese empirismo con el que se ha manejado esa institución. Pero imagínense, si llega un hombre empírico como es el ministro de Agricultura, que no sabe lo que son políticas públicas, con un equipo que ha llegado allí, que no ha traído un plan, no han puesto en ejecución un plan. Anuncian planes, pero usted no sabe lo que dice el plan. Un plan para San Juan, 4.000 millones. ¿Cuál es ese plan? ¿Qué es lo que van a hacer? Toda una cosa disparatada. Gente que no tiene ninguna experiencia dirigiendo prácticamente esa institución. ¿Cómo van a salir a camino? Ahí están empantanados con un crecimiento casi negativo. Un sector que está llamado a jugar un rol importantísimo porque el sector agropecuario, aunque su participación con respecto a otras actividades económicas no sea tan alta, por ejemplo, el turismo no va a llegar al nivel del turismo, 40% de aporte al PIB, su crecimiento, el turismo. Por ejemplo, la construcción crece un 7, un 6, un 8, el comercio puede crecer un 8, otras actividades que crecen un 7, 8, 6. El sector agropecuario, aunque crezca, por ejemplo, 5 si creciere, o 6, ustedes saben la importancia que tiene el sector agropecuario para el asunto de la alimentación. Ustedes saben la estabilidad social o evitar la zozobra social cuando el pueblo tiene comida, que haya abundancia de comida y que la comida tenga precios justos, porque no es que tampoco el productor pierda porque tiene que vender barato. Pero un sector agropecuario fuerte, aunque repito, con 1% de participación más baja que otras actividades económicas que son más dinámicas, ¿verdad? Las hay en la economía, como acabamos de señalar. Pero el problema no es solamente de dinamismo y de aporte, diríamos, en la riqueza nacional. Es la estabilidad emocional, es la zozobra social que evita un sector agropecuario aportando alimentos frescos, sanos, inocuos. Eso es lo que vale. Pero si usted tiene un sector agropecuario creciendo 0.2, señores, eso es ridículo. Pero no solamente ridículo, peligroso. ¿Qué le sugerimos al presidente? Presidente Abinader, mire, pásele esta información a todo su funcionariado. Escuchar con los oídos del corazón, que se lean esto que escribió el Papa Francisco. Presidente Abinader, póngale a sus funcionarios a que lean este documento de las reflexiones del Papa Francisco sobre escuchar, para que su funcionariado escuche cuando le hablen y le digan la verdad, sin ánimo de ofender y sin ánimo de buscar nada, de lograr nada, porque nadie le ha pedido nada. Yo, por lo menos,
En los 20 meses no le he pedido nada al gobierno, ni siquiera que me pongan en un trabajo del gobierno. Me votaron de agricultura y no me van a nombrar. Yo no he solicitado que me nombren ahí tampoco, porque yo mismo, y tengo que ser en esto, tengo que decirlo, puse mi cargo a su disposición de estas autoridades. Por tanto, no busco nada allí. Simple y llanamente que el país o que el sector salga bien y que el gobierno salga bien. Pero, presidente, mire, entréguele ese documento, exíjale a sus funcionarios que lean ese documento, esas reflexiones del Papa Francisco. Escuchar con los oídos del corazón. A ver si su gobierno da un giro copernicano y busca una orientación para dejar de estar caminando a tientas. Entonces un gobierno que anda a 2 años de unas elecciones promoviendo una reelección del presidente con un gobierno con realizaciones tan exiguas desde el punto de vista de la obra, porque no es el estímulo para que invierte el sector privado, eso es parte del trabajo de un presidente. Pero repito, eso no crea chencho, presidente, se lo hemos dicho. Y yo lo he dicho muchas veces, valga el yo. Con ese equipo, yo no sé si el presidente, o mejor dicho, yo no puedo decir que el presidente no ganaría las elecciones. O que perdería las elecciones, mejor dicho. Yo no puedo asegurar que el presidente perdería las elecciones. Que faltan 2 años todavía. Y el gobierno batallando a ver si puede salir del lodazal. Pero yo le voy a decir lo siguiente, o a reiterar lo siguiente. Con ese equipo que usted está gobernando, presidente Abinader, usted no gana las elecciones con ese equipo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, vamos a recordarles que
El blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana es el tema: la importancia de la cita de Gandhi, Davos y nuestro destino. Invito a que lean esas reflexiones del doctor Marino Vinicio Castillo, que ha hecho un tremendo trabajo de orientación durante todos estos años, después que él asumiera ese periodo de reflexión obligado por la pandemia, que ha dedicado a escribir sus ideas, sus reflexiones en ese blog. Y esas sugerencias, esos consejos que lo da de buena fe al presidente Abinader. Pero es que este es un gobierno que no toma, un gobierno que sufre de infodemia, porque además de la pandemia ha sufrido de infodemia. El gobierno tiene un director de comunicaciones, señor Homero Figueroa, un hombre que no pierde la oportunidad de perder la oportunidad. Todo, aquí uno estornuda y se sana de una vez porque oyó al presidente hablar y dice que eso fue un bálsamo, que fue un discurso balsámico que le quitó el estornudo a ese caballero. Eso lo graban y le hacen un video. Mira, a mí se me quitó el estornudo, es que oí la buena fe del presidente, la transparencia con la que habla el presidente, o la promesa que me hizo el presidente, se me quitó el estornudo. Eso lo pone Homero Figueroa, que es el director de comunicaciones, porque es infodemia lo que hay. Todos lo celebran, lo ponen, lo magnifican y una cosa increíble. Esas son cosas que uno, bueno, yo ni sé qué es lo que uno va, las cosas se van poniendo que... El día pasado yo leí unas declaraciones del señor embajador de España, que él, creo que el embajador prácticamente se derramó en elogios, tanto a la alcaldesa como al propio presidente de la República en una visita que hicieran a la Ciénaga. Y ahí ese señor, el embajador, dijo cosas como que eso en boca de un embajador se ven como excesivas, falta de diplomacia o exceso exceso de elogio a la autoridad nacional, pero el hombre se derritió, como dice en elogio ahí. Yo no sé cómo Homero Figueroa, el señor que dirige las comunicaciones, repito, en ese estado de infodemia en que está el gobierno, imbuido o incluido o sometido, qué sé yo. No sé cómo no han sacado esa parte de las declaraciones del embajador de España y la han colocado para fines, me imagino que tal vez por delicadeza no lo hacen, pero repito, hay un estado de infodemia. Pero las buenas... los buenos consejos, las buenas asesorías, la gratuidad de las asesorías, porque esos consejos de Marino Vinicio Castillo, sanos, desinteresados, solo por el interés de que la patria se preserve. Pero miren todos los tumbos que damos, señores. Fíjense hoy, esa noticia que sale hoy de Haití. La moneda se la están llevando a Haití para hacer prendas. Eso lo trajo el Listín Diario de hoy. Pero entonces uno dice, ¿y para qué sirve el DNI y esas instituciones, todos estos caliés que tiene el Estado, que paga el gobierno con buenos salarios, para hacer qué? Para estar escuchando conversaciones telefónicas de políticos de la oposición, o para saber de las intimidades de algún político opositor o qué, o de un empresario. ¿Cómo es posible que los órganos de seguridad del Estado no detecten cosas como esas? Eso es grave,
Porque que eso le cuesta mucho dinero al Banco Central. Yo me imagino esas emisiones de moneda, eso vale más que el valor intrínseco de la moneda. Vale más hacer la moneda que el valor intrínseco que ella tiene como medio como circulación, como circulante. Entonces, ¿cómo es posible que aquel país que es Haití, aquella tribu, mejor dicho, esté permitiéndose llevarnos esas monedas que son tan valiosas para la circulación, qué sé yo, las actividades comerciales, que entonces supermercados, comercios, no tienen cómo devolver a los clientes porque se escasean? Entonces, la autoridad tiene que comenzar a hacer malabares porque se la están llevando a Haití. No se dice nada. Hoy sale el Consejo Ecuménico, que yo creo que se llama así, de la Iglesia Católica. Pero señores, vamos a hacerle un boicot. No vayamos a los templos, porque la Iglesia Católica es enemiga del pueblo dominicano. Sale a protestarle a la autoridad que lo único que ha hecho la autoridad es cumplir con la ley, o está prohibido que usted vaya a un gueto de esto, a un barrio, o donde viven muchísimos ilegales, y usted lo detenga y lo lleve a su país. Eso está mal. Eso es xenofobia. Eso es racismo, como dice la Iglesia Católica Dominicana. No, entonces hagámosle un boicot. No vayamos a la iglesia. Los feligreses católicos recen en su casa y no vayan a las iglesias porque tenemos una iglesia enemiga del pueblo dominicano. Ahora nos acusa de racistas, de xenofóbicos, porque el país tiene que soportar la carga de inmigrantes haitianos que viven en este país porque ellos dicen que hay que cogerle pena a los pobres. Y entonces, hoy, ¿qué iglesia? ¿Con quién es que esta iglesia está comprometida? Pues la iglesia dominicana lo que tiene que cuidar al pueblo dominicano y pedirle a Dios que cuide al pueblo dominicano y a la providencia divina, mire, cuiden del pueblo dominicano. Y la iglesia católica de Haití que cuide por Haití, o que le pida, a la divina providencia le pida que cuide a su pueblo Haití. Pero la de aquí tiene que pedir a lo de aquí. ¿Y cuál es el problema? O tenemos una iglesia que tiene que andar dando tumbo, cuidando a los haitianos, entonces en perjuicio de los dominicanos. Esas son las cosas. Entonces, aquí hay unos sectores que están comprometidos con sus intereses particulares, como es el CONET también, porque usted ha oído a algún empresario del CONET hablar de la inmigración ilegal haitiana aquí. No, porque le interesa. El que tiene un comercio y le vende a los haitianos, él no quiere sentirse mal, o le vende aquí o allá. Y él no quiere que los haitianos se sientan mal, porque él saca beneficio de eso. Entonces el CONEP está lleno de antidominicanos, porque son gente que lo que quieren es ganar dinero sobre la base de la perdición del país. El CONEP y la Iglesia Católica Dominicana están en el mismo plano. Hoy, ¿quién es que va a defender a este pueblo? Entonces los políticos se callan, o ciertos políticos se callan el tema haitiano. El CONEP, los empresarios, no hablan del tema haitiano, de la migración, ocupación que tiene el país. La Iglesia Católica, que es importante desde el punto de vista de la vida espiritual del pueblo dominicano y su fe y todo. ¿Y cómo es posible que todas la tengamos en contra? Y nos señala que somos xenófobos y que somos racistas. El pueblo dominicano que no quiere estar expuesto a estas escorias y a todo este desorden que hay en este país, que sea la normalidad de vida del pueblo dominicano está alterada porque tiene aquí una masa de gente que usted no sabe, que con costumbres totalmente distintas a nosotros. El pueblo dominicano, repito, tiene que actuar con el cerebro. Estas elecciones van a ser cruciales porque aquí se va a necesitar una palabra fuerte para poder salir a camino y vencer ese problema que nosotros tenemos aquí. Porque es muy cómodo ir al Palacio Nacional, pasarle allí un documental al presidente de la República y el presidente se explaya
No, Trujillo no puede volver, eso no hay siquiera pensar. Esa expresión de que aquí hace falta un Trujillo, eso hay que eliminarlo del pueblo, de la mentalidad del pueblo dominicano. Pero esas actuaciones son las que llevan al pueblo llano a decir que hace falta un Trujillo. ¿Por qué? Porque lo que sabe que falta es esa mala palabra que yo estoy pidiendo aquí, dicha con dureza, para poner una raya en la conducta que va a seguir este pueblo soportando, tolerando o actuando para evitar que este país sea haitianizado, totalmente haitianizado. Entonces, por eso es que dicen, que hace falta un Trujillo, por eso que dicen que hace falta un Trujillo. Porque si usted ve que los grupos económicos, los grupos de sociedad civil y los grupos dominantes, usted lo ve callado y apañando, si viven del apaño, y entonces, o dándole el apaño a los quienes nos están afectando la vida del pueblo dominicano, entonces, ¿cuál es la esperanza de este país? Bueno, hay tantas cosas que nosotros vamos a tener que seguir dialogando aquí, porque uno lo que hace es prácticamente molestarse cuando uno ve la mala fe o la desidia, cuando ve el interés de que este país vaya a peor, porque eso es lo que quieren estos grupos, solamente por su beneficio. O la iglesia por mantener una corriente, qué sé yo, que viene del Vaticano. Porque esa ha sido una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco, cuidar de las migraciones. Pero lo he dicho yo con toda responsabilidad, el mismo Papa Francisco actúa, digo yo, en forma hipócrita. Porque su propio país, que es Argentina, como hemos señalado nosotros aquí, tiene 4 millones de kilómetros cuadrados. Uno de los países más grandes de América Latina, que puede ser el quinto o el sexto país más grande de América Latina. Tiene 40 millones de habitantes, vacío. ¿Y por qué no se llevan 1 millón? ¿Usted ha oído al arzobispo de Santo Domingo o el Consejo Ecuménico o el Consejo Episcopal, qué sé yo? ¿Usted lo ha visto pidiendo que se lleven 500,000 de haitianos que caben en la tierra del Papa, en Argentina? Pero esos son racistas más que nosotros, esos sí es verdad que son racistas. La tierra del Papa Francisco. Pero nosotros somos los racistas y los malos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.